Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe invocando la presencia de Dios nuestro Padre que nos proteja siempre del coronavirus. Y especialmente pedimos también a nuestra Madre, la Virgencita de Caacupé, la protectora y la auxiliadora de todos los cristianos. Seguimos rezando por nuestros médicos que están al frente de batalla. Seguimos rezando también por las personas que nos están cuidando, para que podamos cada uno de nosotros ser también muy responsables en esta lucha contra el coronavirus. Vamos a invocar y vamos a pedir la protección por intercesión de nuestra Madre, la Virgencita de Caacupé. Vamos a decir juntos el anuncio del ángel a la Virgen María. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y pidiendo que se cumpla también la voluntad del Señor en nuestra comunidad, en nuestras familias, en nuestro país, seguimos rezando e implorando por nuestra nación, por nuestros gobernantes y por todos los que están en este camino de cuidarnos y ayudarnos a que podamos nosotros salir adelante en esta lucha tan importante. Y decimos juntos: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Todas las programaciones de Ñande Yarañe tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. Estudio Bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma y profesor de Teología de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Y porque la palabra es pan de vida, les invitamos a reflexionar con Ñande Yarañe. Con el apoyo del supermercado San Cayetano. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro día hoy de nuestro curso bíblico Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Y estamos estudiando a través de Ñande Yarañe Nuevo Testamento el Evangelio de San Marcos. Estamos mirando un poco la teología, Jesús que camina en esta división, en esta estructura que nosotros le llamamos toponímica. El desierto, después la Galilea, el lago de Genesaret, después Jesús en camino y luego ya en Jerusalén. Nosotros ahora nos encontramos mirando este encuentro ya en el cuarto momento que es en Jerusalén. ¿Cuáles son las enseñanzas que Jesús imparte, digamos así, en Jerusalén? El primero es sobre el centro del contraste. Israel, los saduceos, los que niegan la resurrección, en síntesis, los que niegan a Jesús mismo. Después, el número 2, entramos en el cristianismo y los nacionalismos. Decíamos que el cristianismo no puede ser una religión simplemente nacional, es decir, encerrado en un clan, encerrado en una secta, sino que es católico, es decir, es universal, está expuesto a todo. Ahora, un tercer tema dentro de la enseñanza que se realiza en Jerusalén, podemos decir de esta manera, es el nuevo culto a Dios. El nuevo culto a Dios. ¿En qué consiste? Vamos a estudiar un poco en este día de nuestro curso bíblico. El templo de Jerusalén era la realidad central del culto israelita. Como nosotros sabemos, este templo que había comenzado primero con el rey Salomón, el rey David de cierta forma vive en el Jejal, que al mismo tiempo es templo-palacio, quiere decir. Pero después con Salomón tenemos ya el templo, ¿verdad? Que así como te escribe es lo máximo, ¿verdad? La magnificencia en persona, digamos, encontramos en esta gran construcción del templo de Jerusalén. Y así entonces, queridos hermanos, lo que nosotros encontramos aquí, ¿verdad? Con esta
gran construcción en tiempo de Salomón. Después tenemos la destrucción de este templo ya en el 586 con Nabucodonosor. Luego una reconstrucción que sucede ya después de que vuelven del exilio ya con los persas y sigue adelante. Pero la gran reconstrucción y la magnificencia del templo se da sobre todo con Herodes. Y este templo será destruido en el año 70 por los romanos. Este sería el segundo templo. Por lo tanto, las esperanzas de montones de años estaban cifradas en el único lugar de culto al Dios único. Es decir, lo que los libros históricos nos van narrando, nos cuentan, como Dios dice, yo tengo un lugar que yo elegí y que es Jerusalén, justamente ese lugar donde voy a manifestarme. Este es el lugar donde Dios se va a manifestar, por lo tanto es el único lugar donde se tiene que rendir el culto a Dios, al Dios único. Y en él, en este lugar, decía también la fe judaica, habitaba Dios mismo, es decir, Dios mismo que habitaba en el templo, Dios mismo que habitaba en Jerusalén. La comunidad cristiana primitiva, como narran los Hechos de los Apóstoles, ciertamente que es heredera del judaísmo. Aquí nosotros no encontramos una cosa nueva, una religión que está viniendo de otro planeta, como decimos. Aquí nosotros directamente estamos encontrando la continuación del judaísmo. Es lo que la comunidad cristiana primitiva está viviendo. Y en Hechos de los Apóstoles nosotros encontramos que los primeros seguidores de Jesús no se apartan en principios de culto al templo. Ellos siguen con el mismo culto, eran nacidos al templo, se reunían como todos los judíos, porque ellos justamente estaban diciendo que en la persona de Jesús se estaba realizando todo lo prometido en el Antiguo Testamento. Los cristianos, antes incluso de recibir este nombre de cristianos, eran fieles cumplidores y adoradores de Dios en el templo de Jerusalén. Característica esencial, ¿verdad?, de la comunidad judeo-cristiana. Ellos adoraban al Dios Altísimo en el templo. Y así entonces subían para orar. Esto, por ejemplo, nosotros lo encontramos en Hechos de los Apóstoles. Mirando un poco el capítulo 3, por ejemplo, de Hechos de los Apóstoles, dice: en una ocasión Pedro y Juan subían al templo para la oración de la tarde, normal. Entonces ellos suben, se encuentran en el templo para rezar. Era la característica, ¿verdad?, de todo judío. Y los primeros cristianos, ellos están viniendo directamente del judaísmo. En él entonces nosotros encontramos que esta comunidad cristiana, como nos narra Hechos de los Apóstoles, se reunían, ¿verdad?, para rezar. La comunidad cristiana, como narran así, por lo tanto, este libro, no se apartó en principios del culto del templo. Incluso antes de recibir este nombre, eran fieles cumplidores y adoradores de Dios en el templo de Jerusalén. Marcos va a romper con todo el culto al templo. Atención, aquí entonces ya comenzamos la comunidad cristiana. Estamos en el año 60 al 70. Ya existen los primeros roces, ya comienza la primera independencia del cristianismo, de esta comunidad judeo-cristiana con respecto al templo. Se establece así un nuevo concepto de oración, un nuevo concepto de limosna y un nuevo concepto de doctrina teológica. Entonces ya comienza el cristianismo a independizarse. Comienza ya el cristianismo entonces a tener su propia doctrina teológica y sobre todo su forma de rezar, su forma de dar limosna. El culto del Antiguo Testamento no tiene razón de existencia en el cristianismo. Aquí es entonces donde nosotros vamos entrando y vamos entendiendo. El culto entonces del Antiguo Testamento no tiene razón de existencia en el cristianismo. A Dios no se le honrará a la manera antigua, sino de la nueva manera. Y esto es lo que nosotros vamos a ir viendo. ¿Qué es lo que ofrecía el templo y qué es lo que ofrece ahora el Nuevo Testamento? ¿Cuál es ese rito? ¿Cuál es esa forma nueva de rezar y de entregarse y relacionarse con el Señor? La primera modalidad es la supresión de los sacrificios.
lo primero, ¿verdad? En el templo, en cuanto que ahí se ofrecían los sacrificios, la primera modalidad dentro del cristianismo es la supresión absoluta de todo sacrificio. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe, Nuevo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en abogada. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria septiembre 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981 505 036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en arquitecto. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria septiembre 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos.
¿Qué es el perdón? Es una de las cosas que siempre nos preguntamos. No es fácil perdonar. Es algo que nos duele cuando alguien ha fallado contra nosotros o también cuando nosotros fallamos contra los demás. Pero aquí lo importante es mirar que no es un olvido, no es una amnesia. Es antes que nada una actitud. Eso es el perdón. Es decir, nosotros no vamos a olvidar aquellas ofensas que nos han hecho en la vida. Pero sin embargo, cuando volvemos a recordarlo, esas ofensas ya no nos hacen daño. Es decir, que fuimos capaces verdaderamente de sanar esas heridas. La palabra perdón justamente significa ese regalo, ese don que nosotros podemos ofrecer a los demás, pero por esa serenidad que nosotros encontramos en nuestra propia vida cuando nosotros entendemos que podemos luchar contra todo aquello que solamente puede destruir también nuestro propio interior. Si no perdonamos, somos nosotros los que nos sentimos heridos. Vamos a perdonar de corazón y sabemos que hay uno que nos ha perdonado de todo corazón y sobre todo nos ha perdonado para darnos una salvación en la vida. Lindos pasajes en la Biblia tenemos cómo Dios nos ofrece su perdón y su misericordia. El evangelista del perdón es San Lucas. Allí encontramos tantas hermosas narraciones en que San Lucas nos presenta esta misericordia y este amor de Dios. Encontramos en el capítulo 15, dicen que los publicanos y los pecadores se acercaban junto a Jesús, se reunían con Él porque querían escucharlo. Y uno de los primeros cuentos que Jesús hace, la primera parábola, es sobre la oveja perdida. Ese pastor que va en busca de esa oveja perdida. Es decir, que somos nosotros, al final de cuentas, quienes recibimos esa gracia de que Dios mismo nos está buscando, ese caminar de Dios hacia el pecador. Luego encontramos también el dracma perdida. Es tan pequeñita, dice, pero sin embargo el valor es tan grande cuando nosotros lo perdemos. Y por último tenemos lo que nosotros conocemos como el hijo pródigo, o justamente la misericordia de un papá tan bueno que espera al hijo en todo momento. Y no con aquella actitud que también en esa parábola nos cuenta del hijo mayor, que es intransigente y que no quiere perdonar. Soy el Padre Víctor. Búsquenos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram. Escucho una voz que se agita, unos labios que gritan, un corazón que palpita. No es un murmullo que se alza y disipa, es una voz que te invita, es una voz que predica. Y te habla de Dios y de su amor, de tu Señor, que hoy te llama y te ama. De Dios canto su amor, testigo soy de que Él te llama y te ama. Escucha, está tocando a tu puerta. Si le abres, Él entra y renueva tu existencia. Dale tu alma, confíale, necesitas, comprenderás que tu vida sin Él anda a la deriva. Y te habla de Dios y de su amor, de tu Señor, que hoy te llama y te ama. De Dios canto su amor,
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos reflexionando desde el libro de San Marcos, el Evangelio de San Marcos, que nos invita a entender ahora este nuevo culto de Dios. Es lo que Jesús va a enseñar en Jerusalén. Estamos hablando del templo y estamos diciendo que Marcos es el que rompe con toda esta estructura que el judaísmo y que los primeros cristianos también daban al templo, ¿verdad? La importancia, el templo era el lugar donde se realizaba el sacramento, el sacrificio, el holocausto. Pero tendremos entonces una nueva concepción. Y la primera modalidad, decíamos, es la supresión de los sacrificios. En el cristianismo no existe entonces el sacrificio de animales ni de otras ofrendas. El altar a bien con Dios era importante esa relación, el estar bien con el Señor. Esto es lo importante, ¿verdad? Entonces, no queda nada pendiente de unos animales sacrificados en el altar del templo. O sea, no tiene nada en relación ahora con la forma de oración que está proponiendo el cristianismo. Más bien en la realización del seguimiento se centra el cristiano. Seguir a Jesús, no tanto con cosas externas. Y seguir a Jesús significa el escuchar cuál es su prédica, cuáles son los mandamientos, cuáles son las reglas, cuáles son las propuestas entonces que está trayendo el Señor. Entonces, de esta manera, el seguimiento para cuya ejecución era necesaria la oración. En el seguimiento del Señor, en el obrar, el seguimiento del Señor, necesitamos antes que nada rezar, encontrarnos con nosotros mismos. Frente a sacrificios, oración, todo esto entonces implica ese esfuerzo y esto es lo que nos lleva a ir formando esta nueva modalidad fuera del sacrificio. Porque decíamos que la primera supresión que se hace son los sacrificios. Sus características esenciales son dos: creencia absoluta en su eficacia y perdón de las injurias recibidas. Entonces, a través de la oración, ¿qué es lo que se está haciendo? Y se cree verdaderamente, o sea, el judío o el judeo-cristiano cree en forma absoluta en la eficacia de la oración. Y por otra parte, cree absolutamente el perdón de las injurias recibidas. El perdón de las injurias recibidas. La primera es una confianza total, sin dudas, ¿verdad? De ninguna clase. Totalmente, ¿verdad? Entonces, es la creencia absoluta en la eficacia de la acción de Dios en la vida del hombre. Ahora, crean que lo recibieron ya y será de ustedes. Crean verdaderamente que lo recibieron ya y será de ustedes. Es decir, es esa fe y esa adhesión total a las promesas del Señor. En la medida en que nosotros creemos, dice, eso entonces ya se ha realizado en nuestra propia vida. Ahora, la segunda es fruto integrante de la misma oración. Cuando ustedes estén rezando, perdonen lo que tengan contra otro. Perdonen lo que tengan contra otro. Esta es entonces la segunda manera, ¿verdad? Es esa misma oración que uno lo siente y lo vive de lo más profundo. Cuando estaban rezando, o mejor dicho, cuando estén ustedes rezando, orando, pidan lo que perdonen lo que tengan contra el otro. Perdonen lo que tengan contra el otro. Y no una condición anterior, ¿verdad? De pelea, de rencor, que produce tan solo angustias. Consecuencia de este perdón al hermano es el premio que nosotros recibimos también. ¿En qué consiste este premio? Es el propio perdón de Dios para con nosotros. El propio perdón de Dios para con nosotros. Así como nosotros perdonamos a nuestros hermanos, decimos nosotros en nuestra oración. Por lo tanto, el cristianismo, que necesita de Dios en su caminar tras el Maestro, ha de acudir a la oración. Y esto es elemental y fundamental, ¿verdad? Cuando nosotros estamos hablando, porque es aquí el cristiano que necesita ir detrás de Dios en su caminar. Tiene que ir detrás del Maestro. Ha de acudir a la oración, necesita de la oración. Elemento fundamental, como nosotros decimos, es como
el agua para el pez, es como el aire para el pájaro y así sucesivamente, ¿verdad? Necesitamos de acudir a la oración como elemento fundamental en la vida del hombre. También a la petición confiada que le posibilite al mismo tiempo la paz entre los hermanos y la ayuda en el caminar. Entonces es la oración que ante esa petición confiada que le posibilite al mismo tiempo la paz entre hermanos. La paz entre hermanos es lo que nosotros necesitamos. ¿Y cómo lo vamos a conseguir? Y lo vamos a conseguir gracias a la oración. Desde ahí vamos a tener la fuerza necesaria, ¿verdad?, para acercarnos también a nuestros hermanos. Y también a través de la oración vamos a conseguir y tener la ayuda en el caminar. Esta parte del nuevo culto a Dios es solamente un medio. Esta parte entonces es solamente un medio, una ayuda para el cristiano que en los momentos difíciles de su caminar, él debe rezar. El cristiano debe rezar en el momento de su camino, continuamente, una oración continua. Al igual que Jesús, el que se retiró a rezar en los momentos cruciales, al igual entonces en que Jesús se retira para poder orar, y esos son momentos cruciales, ¿verdad?, donde se va a tener que tomar una decisión. Por lo tanto, son momentos de la existencia cristiana antes de lanzarse al riesgo de una visión universal, antes de lanzarse al riesgo de una misión universalista. Antes de manifestarse como Dios ante con los suyos, y en el 6:49 encontramos eso, ¿verdad?, antes de manifestarse entre los suyos. Y luego también antes de entregarse a su pasión. Este es el momento de la oración. Este es el momento, ¿verdad?, del encuentro del hombre con Dios. Y esto es lo necesario y lo esencial con respecto a la oración, como nosotros estamos diciendo. Y bueno, queridos amigos, así entonces vamos reflexionando nosotros lo que significa el fundamento teológico del Evangelio de San Marcos. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe Nuevo Testamento. En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en ingeniero. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria septiembre 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización.
Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en licenciada. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria septiembre 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. Todas las programaciones de Ñande Yara Ñe'e tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. Flaquezas y mi pobre corazón, y aún así me llama estrella que guía la tormenta y apaga el temor. Nos llena de su gracia, solo un paso debo dar. Si con ella quiero estar, no me soltaré jamás. Con ella al cielo quiero llegar. De su mano voy hasta la puesta del sol. María, ella es fiel estrella que guía hacia Dios. María, su promesa regala el nombre del amor. María, que jamás perecerá, un hijo de María. María, ella es la luz que guía mi camino. Seguro estoy que siempre está conmigo. Siento su amor, pues ella es madre de la creación. Transforma mi corazón, cuida de sus hijos, los vuelve hacia Dios. De su mano voy hasta la puesta del sol. María, ella es fiel estrella que guía hacia Dios. María, su promesa regala el nombre del amor. María, que jamás perecerá, un hijo de María. María, jamás perecerá, un hijo de María. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe'e en Nuevo Testamento. Estamos reflexionando desde el Evangelio de San Marcos y ahora estamos mirando sobre estas enseñanzas que hace Jesús en Jerusalén. Estábamos hablando de este nuevo culto a Dios.
Marcos decíamos que rompe prácticamente con todo el culto al templo, estableciendo un nuevo concepto de oración, un nuevo concepto de limosna y también de doctrina teológica. El culto del Antiguo Testamento no tiene razón de existencia en el cristianismo. A Dios no se le honrará a la manera antigua, sino que de una nueva forma. Esto es entonces lo que vamos a encontrar. Encontramos en la teología de San Marcos lo que nos va transmitiendo. La primera modalidad, decíamos, es la suspensión, ¿verdad? Y se deja de lado totalmente, se suprime todo lo que es la cuestión del sacrificio. Entonces hay una supresión de los sacrificios. El estar a bien con Dios no queda pendiente de unos animales sacrificados entonces en el altar del templo, sino en la realización del seguimiento, decíamos nosotros. Seguir a Jesús es el seguimiento, eso es lo que vale, adherirse a la persona de Jesús, adherirse al Evangelio. ¿Qué nos pide Dios? ¿Qué nos pide el Señor? Para cuya ejecución era necesaria ciertamente la oración. Por lo tanto, frente a sacrificios, tenemos que hacer oración. Vamos a cambiar los sacrificios de animales, los sacrificios que se ofrecían en el templo, por un nuevo estilo. ¿Y cuál va a ser? Va a ser la oración. Y esto es muy importante, queridos amigos, que nosotros lo tengamos en consideración. Vamos a mirar un poco el capítulo 11 de San Marcos, desde el versículo 20 al 25. Nos dice lo siguiente: a la mañana siguiente, ¿verdad?, al pasar otra vez, vieron que la higuera se había secado de raíz. Entonces Pedro, acordándose, dijo a Jesús: Maestro, la higuera que has maldecido se ha secado. Jesús le respondió: tengan fe en Dios, porque yo les aseguro que si alguien dice a esta montaña, retírate de ahí, arrójate al mar, sin vacilar en su interior, sino creyendo que sucederá lo que dice, lo conseguirá. Por eso les digo, cuando pidan algo en la oración, crean que ya lo tienen y lo conseguirán. Por eso te está hablando de la oración. Cuando ustedes crean verdaderamente a través de la oración, lo conseguirán. Y cuando ustedes se pongan de pie para orar, si tienen algo en contra de alguien, perdónanlo. Y el Padre que está en el cielo les perdonará también sus faltas. Entonces es siempre la oración, ¿verdad?, en el centro, es la fuerza, ¿verdad?, que nos cambia y que nos transforma. Sigamos un poco con las características esenciales ahora. Son dos. En primer lugar, la creencia absoluta en su eficacia. Es decir, la característica de la oración tiene que traer consigo mismo la eficacia. Por eso dice, pero el creer en esa eficacia. Por eso Jesús les decía, si ustedes le dicen, dice, ustedes lo conseguirán. Cuando pidan algo en oración, crean, dice, que ya lo tienen y lo conseguirán. Porque claro, si uno no cree, entonces la eficacia no irá a ninguna parte. Luego también, en la segunda característica de la oración es el perdón de las injurias recibidas. Y cuando ustedes se pongan de pie para orar, si tienen algo en contra de alguien, perdónenlo. Es la única manera, dice, que el Padre del cielo también les perdonará a ustedes. Son dos elementos. La creencia absoluta en la eficacia va a suceder. Si ustedes lo dicen con fe, si ustedes creen verdaderamente, es decir, es la fuerza interior. Pero hay que creer, hay que ponerse. Entonces, ¿verdad?, tenemos que dar ese paso, esa fuerza por una parte. Pero por otra parte también aquí es muy importante el hecho de que nosotros estamos diciendo que en la oración lo primero que nosotros tenemos que hacer es el perdón, ¿verdad?, perdonar, ofrecer perdón, también para que el Señor nos pueda perdonar. La primera es una confianza total. Entonces estamos acentuando, según la teología de Marcos, en su Evangelio, en la confianza en el Señor. Por eso estamos hablando de la fe, o sea, estamos hablando del amén, o sea, estamos hablando del adherirse a la persona de Jesús. Es la primera característica esencial de la oración para su eficacia. Luego, entonces, aquí nos dice, creen ustedes que lo recibirán ya.
Y entonces, si ustedes creen que lo recibirán ya, entonces evidentemente que eso ya será de ustedes. Ahora, todo eso que fue perdido, entonces se hace realidad, se hace presente. Y la segunda, la característica, ¿verdad?, es fruto integrante de la misma oración. Es decir, lo encontramos en el hecho de rezar, en el hecho de entrar en la oración. Cuando ustedes estén rezando, perdonen lo que tengan contra el otro. Perdonen lo que tengan contra... Es esencial dentro de la misma oración, porque si no, la oración pierde su propia esencia. O sea, ¿por qué yo estoy orando? Justamente porque estoy rezando que me fortalece en función de una comunidad. Para eso pues es la oración. Yo me estoy fortaleciendo, pero me estoy abriendo hacia la comunidad. Y cuando estoy abriendo hacia la comunidad, entonces evidentemente que si hay ofensas, si hay situaciones de desaveniencia, ciertamente que entonces tengo que apuntar hacia el perdón. Y es esencia, ¿verdad? Es elemento integrante de esa misma oración. Y no una condición anterior, sino que en el momento en el cual yo estoy haciendo, más que anterior, es entonces presente de ese momento. Consecuencias de ese perdón al hermano es el propio perdón de Dios. También lo mismo, ¿verdad? Porque solamente cuando nosotros perdonamos, y para eso es la oración, ¿verdad?, que nos da la fuerza para perdonar, entonces solamente también ahí recibimos el perdón del Señor, intrínseco. Hasta podemos decir en una forma de simbiosis, porque la simbiosis, apenas vos separás uno, si uno desaparece, también el otro muere. Aquí entonces la oración y el perdón van entonces unidos, hacen parte uno del otro. El cristiano que necesita de Dios en su caminar tras el Maestro, ha de acudir a la oración. Ha de acudir a la oración. El que sigue a Jesucristo, el que está entonces en el camino del bien, ha de acudir a Dios. Ha de acudir a la oración, a la petición confiada que le posibilite al mismo tiempo la paz entre los hermanos y la ayuda en el caminar. Nos tiene que ayudar la oración a ser fuertes, a seguir adelante, a no desanimarnos. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe Nuevo Testamento. En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de que te llamen médico. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Medicina Ciudad del Este. Carrera acreditada por la ANEAES. Inscripciones abiertas. Convocatoria septiembre 2020. UPAP. Hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos.
Muchas gracias por tu aporte. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en abogada. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria septiembre 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. No hay otro nombre igual
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos reflexionando sobre el Evangelio de San Marcos y estábamos diciendo así que este nuevo culto, ¿verdad?, a Dios está sustituyendo el sacrificio. Lo primero en suprimirse, decíamos, son los sacrificios. Pero después entramos en el aspecto de la oración. La oración es el que sustituye al sacrificio. No es cuestión entonces de matar animales, quemar animales, y eso entonces en una forma así rápida de decir, entre comillas, yo lo digo como un aplacar a Dios a través del sacrificio. No. La manera de relacionarnos con Dios y la manera de comportarnos ante el Señor es a través de la oración. Y es por eso que nos habla de estas características, ¿verdad?, de la oración. En primer lugar, es la creencia absoluta en la eficacia de la oración. Creo verdaderamente que esto sucederá y ya está presente. Eso entonces es la eficacia. Y lo segundo, que en la misma oración, en forma intrínseca, nosotros tenemos el perdón dentro de la oración. El dirigirnos a Dios implica perdonar al hermano para ser perdonado también por Dios. Y decíamos que el cristiano que necesita de Dios en su caminar tras el Maestro ha de acudir a la oración, a la petición confiada que le posibilite al mismo tiempo la paz entre los hermanos y la ayuda en el caminar. Le tiene que ayudar, la ayuda en el caminar. Esta parte del nuevo culto a Dios es solamente un medio, una ayuda para el cristiano que en los momentos difíciles de su caminar ha de rezar, al igual que Jesús, el que se retiró a orar en los momentos cruciales de su existencia cristiana antes de lanzarse al riesgo de una misión universalista, antes de manifestarse como Dios ante los suyos y antes de entregarse a su pasión. Estos son los momentos claves entonces donde encontramos a un Jesús, ¿verdad?, en oración, un Jesús que se pone en esa actitud de cambio espiritual, porque a través de la oración uno va cambiando, se va sensibilizando, se va dejando tocar por la fuerza del Espíritu, y por eso nos está diciendo, ¿verdad?, los momentos en que Jesús se retira a orar, antes de lanzarse al riesgo de una misión universalista, por ejemplo. La misión universalista. Miremos un poco cómo nos pone Marcos en el capítulo 1, versículo 35. Nos dice de la siguiente manera. Por la mañana, dice, antes que amaneciera, Jesús se levantó y salió y fue a un lugar desierto. Allí estuvo orando. Jesús que está orando, se levanta temprano, sale, va a un lugar desierto. Qué bueno que es esto, ¿verdad? Una presentación de un Jesús que se pone antes de comenzar su acción, su trabajo, se pone en oración. Simón salió a buscarlo con sus compañeros y cuando lo encontraron le dijeron, todos te andan buscando, todos necesitan de ti, pero yo necesito también. Después justamente va a terminar diciendo, vayamos a otra parte a predicar también en las poblaciones vecinas, porque para eso he salido. El sentido universalista, no solamente de un grupito. Seguimos después mirando, antes de manifestarse como Dios ante los suyos. En el 6:46, Jesús entonces que se va a manifestar como el Hijo del Hombre, ¿verdad? De cierta manera, dice lo siguiente. Una vez que los despidió, se retiró a la montaña para orar. Una vez que lo despidió, una vez que les deja marchar, entonces Jesús se retira a la montaña para rezar. Al caer la tarde, la barca estaba en medio del mar y Jesús permanecía solo en la tierra, es decir, todavía no se pone en dirección hacia sus discípulos. Esto también es importante. Antes entonces de manifestarse como Dios, porque después Él se va a manifestar como Dios, se pone a rezar. Después de atender a la gente, sube a la montaña. A la mañana todavía, caminando cerca de la orilla del lago de Genesaret, también sucede lo mismo, ¿verdad? Pero es después donde Jesús va a comenzar a ponerse al servicio de los demás. La limosna sigue teniendo valor en el culto de Dios, pero la valorización de la misma es diferente.
Vamos a ver un poco entonces con respecto a la limosna, quiere decir el darse a uno mismo, entregarse a uno mismo. Eso es la limosna de por sí, es la misericordia, es la relación con el hermano. No nos olvidemos los tres elementos, las tres dimensiones, ¿verdad? Es la dimensión Dios-hombre, la dimensión hermanos, como está aquí, y la dimensión entonces el hombre y la misma naturaleza. Estas dimensiones son importantes. Pero aquí entonces vemos que la limosna sigue teniendo valor en el culto de Dios. Pero la valorización de la misma es diferente. No está entonces en la cantidad, sino en la calidad. Y esta se mide en relación a los haberes del donante. Se mide en relación a los haberes del donante. La viuda de la narración evangélica con su ochavico ha echado más que nadie porque ha echado todo lo que tenía. Entonces, esta mujer verdaderamente pone aquello que incluso a ella le hacía falta. Ella entonces necesita verdaderamente también acercarse al Señor y se acerca con todo aquello que tiene, ¿verdad? Así como cualquiera necesitamos acercarnos al Señor. ¿Y qué es lo que vamos a poner como ofrenda, como limosna? Y ponemos todo lo que nosotros somos. Y es eso lo que hace esta mujer, ¿verdad? Y entonces Jesús critica incluso a estas otras personas que son multimillonarias e incluso son, digamos, entre comillas, vamos a decir así, son generosos, pero nada, es del todo, porque Jesús se da cuenta que vamos a ir hembugante. O moriramos, estamos ahí, pero hembugante la moía. La otra mujer no pone ni las embugas ahí, no recuerda las embugas, pone lo que le falta, incluso pone lo que le falta. ¿Quién es más generoso? Aquel que pone lo que le sobra, que no necesita, o aquello que pone lo que incluso es necesario para su sustento, lo que le falta a ella en este caso. Entonces el valor es totalmente diferente, ¿verdad? Entonces es así donde la salvación de Dios, que dimanaría de su bien actuar cúltico en el templo, produciría el dominio del judaísmo sobre todos los pueblos. La limosna entonces en este sentido tiene y sigue con su valor cúltico. La viuda, ya dijimos, entonces ha echado todo lo que tenía, sin reservarse nada para sí. No se reserva nada para sí. Lo da todo, lo pone todo. Es una generosidad total. Se ha desprendido de todos sus haberes, como Jesús mismo había pedido al rico que quería y no quiso seguirle. Y así entonces, queridos hermanos, vamos concluyendo por el día de hoy nuestro curso bíblico. Volvemos próximamente con más estudio bíblico, Ñande Yarañe, Nuevo Testamento. Y ahora les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñande Yarañe, Nuevo Testamento. Todas las programaciones de Ñande Yarañe tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. Esto fue Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas.